vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, sábado después de viernes de concilio, ya estamos a las puertas de celebrar los misterios centrales de nuestra fe. Ya mañana estaremos celebrando el Domingo de la Pasión, Domingo de Ramos, con los cuales comenzamos solemnemente la celebración de los misterios centrales de la fe cristiana. Vamos a pedir en esta Eucaristía, último día de este tiempo de Cuaresma, que el Señor nos regale la gracia de la conversión para vivir dignamente estos sagrados misterios. Pero para hacerlo dignamente comencemos reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Señor, tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación
y en estos días de Cuaresma nos otorgas gracias más abundantes. Mira con amor a esta familia tuya y concede tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una nueva vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron, a todos los israelitas de todas partes lo congregaré para llevarlo a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a marcharse con sus ídolos, sus abominaciones y todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un solo pastor. Cumplirán mis mandamientos y podrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Lo acertaré, lo haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santificaré a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos y para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿Qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sábado después del viernes de concilio, estamos a las puertas de comenzar los misterios centrales de la fe. Ya mañana domingo, domingo de Ramos, domingo de Pasión, iniciamos los misterios centrales de la fe cristiana. Y la palabra de Dios hoy es una palabra que ilumina el cómo estamos llamados a vivir este tiempo que vamos a afrontar. Es un tiempo para entrar en la voluntad de Dios. Es un tiempo para, como un solo pueblo, caminar al encuentro de la salvación. Estamos dispersos, estamos divididos, estamos muchas veces marcados por el pecado y el mal, y ese pecado y ese mal nos divide, nos aleja de la iglesia y nos dispersa. Y la misión de Cristo en medio de nosotros fue precisamente eliminar esa división, fue precisamente congregarnos como un solo rebaño para que caminemos al encuentro de Dios. La primera lectura nos va a sumergir en el tema y nos presenta al profeta Ezequiel, en donde el profeta hace una profecía de cómo será esa reconstrucción de Israel. Israel está esclava en Babilonia. Hay judíos en medio de la diáspora, diseminados por todos los pueblos. Pero la palabra del profeta es una palabra hermosa, porque el profeta anuncia que todos serán congregados, y dice el profeta: haré de todos ellos un solo pueblo. En aquel tiempo Israel eran dos naciones, era el reino de Judá, era Israel, y estaban divididos. Ya no serán dos reyes, ya no serán dos pueblos, ahora será un solo pueblo al encuentro de un único pastor,
un pastor que a imagen de David los va a unir y los va a llevar al encuentro de Dios. Esa profecía ponía nuestra mirada en Jesús, el verdadero pastor, el nuevo David, aquel que vendrá a unir a su pueblo y aquel que reconstruirá el pueblo de Dios. En tiempos de Jesús, quizá no habían diferentes reinos en medio de Israel, pero estábamos divididos entre judíos y gentiles, y la salvación no es para un grupo especial, la salvación no es para unos escogidos que son distintos en medio del pueblo. La salvación que Dios quiere regalar a todos es por igual, a hombres y mujeres de cualquier raza, lengua, color y condición, porque el Señor nos llama a ser un solo pueblo que glorifique a su Dios, que lo anuncie como Redentor en medio del mundo y que muestre cómo es ese amor misericordioso de Dios. Por eso el Salmo dice: el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño, porque el Señor nunca nos abandonará, porque el Señor nos congregará en un solo rebaño, que bajo el cayado de un mismo pastor caminará al encuentro de la salvación. El Evangelio nos presenta el cumplimiento de esa palabra en Cristo Jesús. Hoy el Evangelio es duro, porque hoy el Evangelio es la concreción de esa condena a Jesús a la muerte. Jesús ha hecho muchos milagros. Jesús ha mostrado con sus obras el poder mesiánico que Él tenía. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, predicaba con poder, dominaba los elementos e incluso los muertos ante su palabra resucitaban. El Evangelio de hoy es esa última gran hazaña de Jesús: resucita a Lázaro de en medio de los muertos. Y ese milagro llena de temor al Sanedrín, ese milagro llena de temor a las autoridades judías, porque ven cómo la fama de Jesús crece en medio del pueblo. Ellos tienen temor de perder sus privilegios, ellos tienen temor de perder esos espacios de control que han ganado en medio del pueblo, y Jesús se convierte para ellos en una amenaza. Y vean ustedes hasta dónde el poder humano, por preservar los privilegios que alcanzan, puede llegar. Jesús había mostrado con hechos y palabras que era el Hijo de Dios, y sin embargo, aquellos que tenían el poder temporal prefieren sacrificar a aquel que había hecho bien, aquel que había mostrado que era el Mesías, con tal de ellos mantener sus privilegios. Condenan a muerte a Jesús, y hay un hombre allí que es Caifás, que anuncia la misión de Jesús. Conviene que un solo hombre muera por el bien de todo el pueblo. Sin saber, Caifás estaba profetizando, porque en la muerte de Jesús, todos los que pongan su fe en Él entrarán en la comunión con Dios, porque hay un solo Señor, porque hay un solo Mesías, porque hay un solo Redentor que nos llama en el bautismo a formar un solo pueblo. Y ese Mesías y Redentor es Cristo Jesús, el enviado por el Padre para pagar el precio de nuestra culpa y de nuestro pecado, y para que, pagando el precio de nuestras culpas, nos regale a cada uno de nosotros la gracia de la salvación. No echemos en saco roto el amor y la misericordia de Dios manifestado en Cristo Jesús, que podamos valorar
el sacrificio de Cristo por nuestra salvación y nosotros viviendo como verdaderos hijos de Dios en el bien, en la justicia, en la misericordia, en la caridad, hagamos presente con nuestra vida santa ese reino que Cristo nos predicó para que cuando la muerte nos llegue, con Él en el cielo, podamos alabar al Creador por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor es el pastor de la Iglesia, es su fundamento y su guía. Pidámosle que bendiga al mundo y nos conduzca por sus sendas y digamos a cada petición: guíanos a ti, Señor. Guíanos a ti, Señor. Por todos los cristianos, para que no dejemos convocar por el amor de Dios, que quiere que seamos un solo pueblo bajo un solo pastor. Oremos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por la Iglesia, para que sea consecuente con el Evangelio y con su exigencia de justicia, cercanía, tolerancia, amor sincero y entrega total. Oremos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por los que sufren, para que Cristo, vida del mundo, les dé fortaleza y les ayude a dar sentido a sus dolores. Oremos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por nuestro país y por todos los pueblos del mundo, para que reine en ellos la paz, el sentido de justicia y la conciencia de igualdad y fraternidad universal. Oremos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por quienes se preparan para la profesión religiosa o la ordenación sacerdotal, para que firmes en Jesucristo y en su fidelidad, se abandonen con confianza en sus manos y les sirva con generosidad. Oremos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por nosotros, nuestras familias y amigos, por todos los cristianos, para que como María acojamos la palabra de Dios, la guardemos en nuestro corazón y nos comprometamos con ella extendiendo el mensaje salvador de Jesús. Oremos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Guíanos a ti, Señor. Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del sacramento del bautismo haces renacer a quienes confiesan tu nombre, acepta nuestros dones y plegarias para que cuantos en ti esperan puedan ver realizados sus deseos y perdonadas sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como iglesia doméstica, familia cristiana, hijos de Dios, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón.
Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado, digamos con verdadera devoción: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo con la Virgen María y todos los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos participar también de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de darles la bendición, quiero recordarles que ya mañana comenzamos los misterios centrales de nuestra fe. Yo les quiero pedir que nos ayuden en medio de esta cuarentena que se nos impone desde la autoridad civil a celebraciones sin participación del pueblo, que creemos una comunidad virtual que incluso en medio de esta contingencia podamos seguir alabando al Señor. Yo les invito a que compartan el link del canal con todos sus contactos, a que compartan las celebraciones litúrgicas con todos sus amigos, familiares, porque un gran regalo que se nos puede dar es en estos momentos difíciles acercarles la palabra de Dios, que podamos conectarnos con el Señor de la vida, con el Dios de la resurrección. Compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos sus contactos, el link del canal y de las diferentes celebraciones, y hagamos un pueblo grande que en medio de estas dificultades podamos seguir glorificando al Dios de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos.